Gilgamesh con el subtítulo Redescubriendo una obra maestra de la literatura babilónica, porque de eso trata precisamente. Pero primero debemos hacernos la pregunta, ¿quién es Gilgamesh? Cuando se tradujeron por primera vez partes de la epopeya de Gilgamesh, los historiadores la consideraron el comienzo de la narración humana. Andrew George lo calificó de algo mucho más peligroso. Según él, las tablillas, en una época en que la humanidad había reabierto las puertas que las civilizaciones antiguas habían cerrado por alguna razón, contenían un conocimiento demasiado detallado para ser un mito. Descripciones detalladas de la creación, la destrucción y las limitaciones impuestas a la vida humana. Referencias astronómicas, la luna, la estrella, diversos símbolos que incluso podrían ser el símbolo de un reloj de pulsera. Una tecnología que se ha utilizado durante 000 años. Para George, esta epopeya no era la primera historia de la humanidad, sino más bien su primera advertencia. Descubre algo que nunca debió haber sido descubierto. En 1841, el explorador británico Austin Henry Laird descubrió algo extraño bajo las arenas de lo que hoy es Irak. Su equipo estaba explorando las ruinas de Nínive, la capital de la antigua Asiria, cuando descubrieron salas que contenían decenas de miles de tablillas de arcilla. El lugar pasó a ser conocido como la Biblioteca de Asurbanipal, en honor al último gran rey asirio, que gobernó desde el 668 hasta el 627 a.C. Muchas de las tablillas estaban rotas, algunas quemadas y ennegrecidas por antiguos incendios, pero el texto grabado en ellas se había conservado de alguna manera. Estos fragmentos pronto revelarán la historia más antigua jamás contada por la humanidad. Las tablillas de arcilla permanecieron en el Museo Británico durante años, acumulando polvo. Luego, en 1872, George Smith, un discreto asistente de museo, comenzó a estudiarlos. Smith era autodidacta, pero tenía talento para leer la escritura cuneiforme. Una tarde, mientras retiraba una tableta dañada de la pila, se quedó paralizado. Estas palabras describen una inundación tan grande que engulló a todos los seres vivos, dejando con vida solo a un hombre en un gran bote lleno de animales. El nombre del hombre era Utnapishtim. Smith comprendió lo que leyó. Es la misma historia que la del Arca de Noé, solo que miles de años más antigua. El descubrimiento conmocionó a la Inglaterra victoriana. Se enseñaba a la gente que el libro del Génesis era el relato más antiguo de la creación del mundo y del diluvio. La traducción de Smith demostró que la versión bíblica era posterior, ya que las tablillas de arcilla que examinó estaban escritas en acadio y databan del reinado del rey Asurbanipal alrededor del siglo VII a. Sí, estas tablillas eran copias de narraciones sumerias y babilónicas mucho más antiguas, de casi 1000 años de antigüedad. Esto significa que la historia del diluvio existía en Mesopotamia en forma escrita mucho antes de que se compilara la Biblia hebrea. La historia del gran diluvio apareció por primera vez en la epopeya de Gilgamesh, escrita en acadio, la lengua de Babilonia. Esta historia se ha transmitido de generación en generación durante siglos. Probablemente fue registrada por primera vez alrededor del año 2100 a.C., sí, por poetas sumerios. Ellos narraban la historia del poderoso rey Gilgamesh de Uruk, quien, tras la muerte de su amigo Enkidu, buscó la vida eterna. Los estudiosos modernos atribuyen la autoría de la versión final, ahora conocida como la epopeya de Gilgamesh, a un escritor babilonio llamado Sinleki Unani, que vivió alrededor del año 1100. Sí, en la 11ª tablilla de la epopeya, Utnapishtim le cuenta a Gilgamesh cómo los dioses decidieron destruir a la humanidad debido a su ruido y rebeldía. El dios Ea aconsejó en secreto a Utnapishtim que construyera un enorme barco y lo llenara con las semillas de todas las criaturas vivientes. La tormenta duró 6 días y 6 noches, hasta que toda la humanidad quedó convertida en arcilla. Cuando Utnapishtim soltó la paloma y el cuervo y estos no regresaron, supo que el agua había retrocedido. Ofreció un sacrificio, y los dioses, al percibir el dulce aroma del humo, se congregaron como moscas sobre la ofrenda. Fue el primer mito sobre un diluvio universal del que se tiene constancia en el mundo y probablemente el primer apocalipsis. Smith quedó asombrado por lo que descubrió. Según los testigos, saltó de su silla y corrió llorando por el museo, pero pocos años después murió inesperadamente en Mesopotamia a causa de una enfermedad mientras buscaba más fragmentos.
El asiriólogo Andrew George declaró posteriormente que había abierto una puerta que nunca deberíamos haber abierto. Quería decir que el descubrimiento de Smith era algo más que el simple hallazgo de una vieja historia. Esto puso en tela de juicio la idea de que la historia sagrada comienza con la Biblia y demostró que incluso los acontecimientos más divinos pueden tener raíces humanas más antiguas. Si la historia del diluvio no fue una revelación única de Dios, sino más bien una historia sobre algo mucho más antiguo, ¿qué más se utilizó, reescribió o alteró intencionalmente en estas tablillas de arcilla antes de que llegaran a nosotros? Esta cuestión ha fascinado a todos los estudiosos que han examinado las tablillas de arcilla. Ya no era solo un poema. Este fue el primer acto de rebelión contra los dioses, y los descubrimientos posteriores demostraron cómo la escritura misma se convirtió en un arma contra ellos. La epopeya que cambió la creación. Cuando los eruditos comenzaron a reconstruir los versos iniciales de la epopeya de Gilgamesh, Andrew George fue uno de los que comprendió plenamente las implicaciones de lo que revelaban aquellas antiguas palabras. Posteriormente añadió que este texto no comienza donde deberían comenzar los relatos de la creación. El prólogo no describe cómo surgieron el mundo y la humanidad. Comienza con Gilgamesh ya vivo, gobernando y siendo parcialmente divino. No existe un momento de creación, formación a partir del polvo o aliento divino. La humanidad simplemente existe. Para Andrew George, este detalle era de vital importancia. La frase que describía a Gilgamesh como 2/3 divino y 1/3 humano no era solo una forma poética de expresar su magnificencia. Esto reflejaba las antiguas ideas mesopotámicas sobre la naturaleza humana, según las cuales el hombre era de origen mixto, en parte mortal y en parte superior, pero nunca completamente una cosa o la otra. Esta idea refutaba por completo la creencia bíblica posterior de que el hombre era una creación pura e intencional del único Dios. Según esta antigua leyenda, Gilgamesh gobernaba la ciudad de Uruk, un paraíso fortificado que él mismo diseñó. Caminó junto a las altas murallas defensivas y pensó en todas sus posesiones, pero aún sentía un vacío en su corazón. Su pueblo le temía y lo consideraba cruel. En una de sus conferencias, George planteó la siguiente pregunta. ¿Qué dice de nosotros el hecho de que el primer rey de la literatura humana lo tuviera todo menos paz? Al igual que Adán en el jardín del Edén, Gilgamesh vivía en la abundancia, pero no podía descansar. Los dioses le dieron poder y conocimiento, pero ninguna satisfacción. Esta hambre insaciable, tal como la describió George, se convirtió en el primer vicio humano que quedó registrado por escrito. El escriba babilónico Sinleki Uninni recopiló antiguas historias sumerias y las combinó en un relato coherente de orgullo y castigo. En su versión, los dioses no son sabios guardianes, sino supervisores envidiosos que envidian el creciente poder de su creación. Cuando las ambiciones de Gilgamesh rivalizan con las suyas, envían a Enkidu, un hombre salvaje nacido de arcilla, para que acabe con su arrogancia. Para George, esta fue la primera evidencia de los celos divinos. Una antigua advertencia: el afán humano por alcanzar la grandeza siempre tiene un precio. Los mitos mesopotámicos que rodean esta epopeya eran aún más oscuros. En el Enuma Elish, los humanos fueron creados a partir de arcilla mezclada con la sangre de un dios asesinado llamado Kingu. George explicó que no se trata de una historia sobre el amor o el sentido de la vida, sino de una historia sobre el servicio al prójimo. Los dioses no crearon a la humanidad para que compartiera el paraíso con ellos, sino para ahorrarse ese trabajo. La humanidad nació para servir, no para gobernar. George creía que esta oscura idea había resistido el paso del tiempo, cambiando de forma, pero sin llegar a desaparecer jamás. Mientras traducía, notó que los versículos más antiguos usaban el plural para la palabra creador. El mismo plural aparece en Génesis 1, donde a Dios se le llama Elohim, que significa dioses. George se preguntó si ambas tradiciones compartían un origen común, pero olvidado. Una época en la que la creación era obra de muchos poderes, no solo de uno. Si una epopeya que comenzó en la antigua Uruk fue capaz de desafiar todas las ideas de la humanidad sobre sus orígenes, ¿qué podría ocultarse en los siguientes versos? El próximo investigador que busque respuestas a estas preguntas descubrirá lo peligroso que puede ser intentar comprender lo que escribieron los dioses. El hombre que intentó traducir a los dioses. Para la mayoría de los estudiosos, la traducción es un acto de comprensión.
Para George Smith y Andrew George, fue como si estuvieran a punto de ser dueños de la propiedad. Todo aquel que dedicó su vida a la epopeya de Gilgamesh parecía haber dejado una parte de sí mismo en ella. Smith murió a los 36 años en Mesopotamia, el mismo desierto donde se encontraron las tablillas de arcilla. Estudiosos posteriores especularon con que murió poco después de la publicación del texto, aunque la causa oficial de su muerte fue la disentería. La gente se preocupó cuando otros eruditos que examinaron las tablillas de arcilla de Smith informaron de las mismas experiencias extrañas. Algunas personas afirmaron haber oído voces susurrando en acadio mientras trabajaban hasta altas horas de la noche. Otros relataron sueños vívidos llenos de palabras que no comprendían al despertar. Los sonidos eran rítmicos, como un canto, pero nadie podía explicar de dónde venían ni por qué los sueños siempre cesaban después de que abandonaban el proyecto. Andrew George, quien posteriormente reconstruyó la epopeya completa a partir de más de 300 fragmentos destruidos, trabajó casi en silencio. Sus compañeros dicen que se aisló y vivió como un marginado. Describió este trabajo como algo inquietante. A veces, cuando leía las tablas en voz alta, hacía una pausa en medio de una frase y se quedaba mirando las palabras como si estuvieran cambiando ante sus ojos. La epopeya misma parece comprender cómo el lenguaje puede afectar a una persona. En la segunda tablilla, el salvaje Enkidu se encuentra con un sirviente del templo llamado Shamat, quien ha sido enviado para domesticarlo. Enkidu vive como un animal, corriendo con gacelas y bebiendo agua de los ríos, ajeno a la vida humana. Shamat se distrae del desierto con palabras, canciones y ternura. El texto dice, la prostituta habló y su mente se expandió. Sus palabras despertaron su confianza en sí mismo y le enseñaron lo que significa ser humano. Este es uno de los primeros momentos en la literatura donde el lenguaje mismo cambia la esencia de un ser. George solía decir que este tema le molestaba. Esto le llevó a preguntarse si a los traductores les ocurre lo mismo, convirtiéndose en alguien nuevo cada vez que extraen significado de palabras antiguas. En una entrevista privada, admitió que cuanto más traduce, menos se siente como el autor de sus propias frases. A veces siento que el texto me está traduciendo, dijo en una entrevista. Tus escritos comenzaron a pasar gradualmente de la descripción a la representación de mundos vitales. En lugar de Gilgamesh está llorando, escribió yo estoy llorando. Cuando George leyó el versículo el que vio el abismo, comenzó a usar el presente de indicativo y dijo, veo el abismo. Los estudiantes se percataron de ello y lo encontraron poético. Sus amigos pensaron que era una señal de agotamiento, pero el propio George admitió que las palabras tenían vida propia. En las tradiciones antiguas, las palabras tenían poder. En el misticismo judío, se creía que pronunciar mal el nombre de Dios podía provocar locura o la muerte. Andrew George comparaba a menudo esta idea con lo que encontraba en su propio trabajo. El idioma acadio, en el que se escribieron las tablillas de Gilgamesh, no era un idioma muy hablado. Era el idioma de los sacerdotes y magos, utilizado en oraciones, juramentos y maldiciones. Traducir era más que simplemente leer. Esto implicaba emitir los mismos sonidos que utilizaban los escribas de la antigüedad al invocar a sus dioses o intentar exorcizar espíritus malignos. George se dio cuenta de que cada traducción era, en cierto modo, una réplica de esos rituales. Empezó a preguntarse si las tablillas estaban descritas de esa manera a propósito, no solo para contar una historia, sino para tener un propósito al leerlas en voz alta. En la fase final de su trabajo, notó algo que no pudo explicar. Algunos pasajes contenían inconsistencias en la traducción. Con cada regreso, los significados parecían cambiar. Las lees y desaparecen solas, escribió en sus notas. Cuando se le pidió una explicación, describió un pasaje que le pareció completamente diferente de todos los demás. El texto cerró el ciclo, terminando exactamente donde empezó, como para involucrar al lector en la mitad. Este era el único tablero de juego que no podía terminar, y era el que más le molestaba. Una tableta oculta que ni siquiera debería existir. Durante siglos, se creyó que la epopeya de Gilgamesh terminaba con la 12ª tablilla, un capítulo misterioso en el que Enkidu regresa inexplicablemente después de su muerte. El texto describe a Gilgamesh conversando con su amigo fallecido hace mucho tiempo, a quien pregunta sobre la vida después de la muerte. Los científicos tienen dificultades para explicar este fenómeno. En las tablillas de arcilla anteriores, Enkidu ya había muerto, había sido llorado y enterrado.
Su muerte se produjo después de que él y Gilgamesh mataran al toro celestial y guardián Humbaba, desafiando así a los dioses. Como castigo por su arrogancia, los dioses decidieron que uno de esos dos amigos moriría y eligieron a Enkidu. Atormentado por la enfermedad y perseguido por terribles visiones del más allá, maldijo su destino y murió en agonía. Sin embargo, en la tableta 12, ya puede volver a caminar y hablar. El final parece irreal, casi prohibido. Parece un elemento ajeno a otro mundo, una escena que no debería haber ocurrido en la misma historia. Andrew George llegó a decir que la tablet 12 era un problema que no iba a desaparecer sin más. Explicó que esta tablilla, a diferencia de las anteriores, estaba escrita en un dialecto y estilo diferentes, lo que sugiere que fue añadida posteriormente basándose en una fuente sumeria más antigua. Para él, no fue una simple continuación, sino más bien una ruptura. Dijo que no se trataba de una resurrección en el sentido sagrado. Esto es una invasión de la privacidad. Los muertos regresan al otro lado, pero no porque los dioses lo permitan. Esta escena no tiene nada que ver con la paz de la misericordia de Dios. En cambio, muestra una amistad que desafía las leyes cósmicas, una voz humana que llega incluso a la tierra de los muertos. Para George, esto era precisamente lo que hacía que Gilgamesh fuera tan especial. Fue la primera historia que planteó la cuestión de si el amor o el dolor pueden vencer a la muerte misma. Entonces apareció un nuevo enigma. En 2021, un equipo de arqueólogos descubrió un pequeño fragmento de una inscripción en arcilla escrita en escritura cuneiforme invertida cerca de Mosul, Irak, no lejos del yacimiento arqueológico de Nínive. Las inscripciones estaban al revés, como si solo debieran leerse boca abajo. Nunca se publicó ningún documento oficial, pero en los círculos académicos circulaban rumores de que a esta tabla se la conocía como la 13ª tabla. Las fotos se publicaron de forma privada y, al parecer, George las vio. Nunca lo confirmó públicamente, pero un estudiante recuerda que dijo que, si fuera real, no pertenecería a ningún ser vivo. Los lingüistas que examinaron estas imágenes afirmaron que solo una línea era legible y que quien la leyera despertaría lo que estaba dormido. El patrón del texto invertido se asemejaba al utilizado en los antiguos conjuros mesopotámicos, particularmente en las descripciones de los orígenes de Ishtar, donde la escritura invertida en espejo se utilizaba para transmitir mensajes a los muertos. Se dice que la tablilla no es una continuación de la historia de Enkidu. En cambio, parecía estar comentando el proceso de lectura en sí mismo. Parecía ser una advertencia para cualquiera que intentara comprender las palabras que una vez fueron dirigidas a los dioses. George no quería aceptarlo como auténtico, pero tampoco lo rechazó. Como le comentó a su amigo, algunos textos no fueron escritos con la intención de ser leídos. Fueron escritas para que él las siguiera. La tableta 12 y la supuesta tableta 13 no estaban vinculadas históricamente, sino más bien por su propósito. Ambos artistas cuestionaron la frontera entre la vida y la muerte. Uno a través de narrativas, el otro a través de rituales. La conclusión final de Andrew George con respecto al asesoramiento no fue tranquilizadora. Si la 12ª tabla y la supuesta 13ª tabla están relacionadas, entonces no se trata simplemente de mitos sobre la muerte y el renacimiento. Eran advertencias en el idioma de los dioses e instrucciones que solo los mortales desesperados podían leer. Y si estas instrucciones no iban dirigidas a nosotros, la pregunta que repetía una y otra vez en sus notas era aterradora. ¿Qué ocurre cuando los vivos leen lo que fue escrito para los muertos? Dioses que se alimentan de la muerte. La epopeya de Gilgamesh suele interpretarse como una historia sobre la mortalidad, pero Andrew George cree que su verdadero mensaje es mucho más oscuro. Como él mismo dijo en una ocasión, no se trata solo del miedo a la muerte. El objetivo es alimentarlo. Tras examinar las tabletas con más detenimiento, observó un patrón que se repetía: dioses que se deleitan con el aroma de los sacrificios. Después de que Gilgamesh y Enkidu mataran a Humbaba, el guardián del bosque de cedros y posteriormente el toro del cielo, los dioses se enfurecieron. Para equilibrar el castigo, deciden que uno de los dos hombres debe morir. La muerte de Enkidu se presenta como un castigo, pero George cree que el texto sugiere lo contrario. Los dioses se congregan como moscas alrededor de un sacrificio. Señaló que esta es la descripción más antigua del deseo divino. La idea de alimentar a una deidad con el sufrimiento humano no es exclusiva de Gilgamesh. También aparece en la Biblia.
En Éxodo 29, se describe a Dios como aquel que se deleita con el dulce aroma de los holocaustos. El término acadio utilizado en la epopeya de Reinashi significa lo mismo, el aroma de la humanidad. El denominador común de ambas tradiciones es la creencia de que la satisfacción divina se alcanza a través de la muerte. El acto de sacrificio mantiene el equilibrio del universo. En Mesopotamia, las familias colocaban comida y bebida delante de las estatuas de sus dioses para que las figuras divinas pudieran comer. Los templos también servían como cocinas. El sistema de cultos se basaba en satisfacer lo que la gente más temía, las fuerzas invisibles que determinaban su destino. George señaló el versículo omitido que mencionó en el panel de comentarios dañado. Beben el olor de los muertos. Creía que esas palabras no eran simbólicas, sino literales, y que representaban una profesión de fe. Para los antiguos mesopotámicos, los dioses no vivían de la luz, el aire ni el poder divino. Vivían de la energía que obtenían de la muerte misma. El momento en que la vida terminó y algo eterno fue liberado. Según ellos, cada muerte alimentaba a los dioses y mantenía el equilibrio en el universo. Esto significa que la muerte de Enkidu en esta historia no fue simplemente un castigo por haber matado al toro del cielo. Formaba parte del sistema de obsequios. Los dioses exigieron vida, y Enkidu se convirtió en su sacrificio. El dolor de Gilgamesh, su aflicción, sus lágrimas e incluso sus historias se convirtieron en parte del mismo sacrificio. Siempre que la gente recordaba a los muertos o contaba historias sobre ellos, repetía una actividad que agradaba a los dioses. El rumor de la 13ª tablilla parecía confirmar esta teoría. Aquellas palabras, quien le despierta al durmiente, adquirieron un nuevo significado para George. Mientras que la 12ª tablilla representa al espíritu de Enkidu, hablando con Gilgamesh desde el inframundo, la 13ª tablilla advierte que leer las mismas palabras puede provocar que vuelva a suceder lo mismo. Cada vez que se leía o se contaba en voz alta la historia, podía simbólicamente traer de vuelta a la conciencia a los muertos, manteniendo así su presencia y el poder activo de los dioses entre los vivos. La conclusión de George fue inquietante. Si los dioses obtenían su fuerza del sufrimiento de los humanos, entonces necesitaban que la gente los llorara y los recordara. Si nos olvidáramos de ellos, morirían de hambre. La memoria les permite sobrevivir. Temía que la epopeya de Gilgamesh hubiera sobrevivido precisamente porque seguía cumpliendo el mismo propósito antiguo. Esto perpetúa el ciclo de muerte, recuerdos y hambre divina. Si esta suposición es correcta, entonces la inmortalidad no es un regalo de los dioses, sino más bien su mayor amenaza. Un mundo sin muerte significaría el fin de su dominio. Y George creía que esa era la razón por la que la epopeya de Gilgamesh había sobrevivido hasta nuestros días, porque los dioses no habían permitido que pereciera. Una historia épica que simplemente se resistió a morir. Cuando Andrew George se jubiló, creyó haber completado la obra de su vida. Pero la epopeya de Gilgamesh se negó a quedarse estancada. Nuevos fragmentos aparecieron varios meses después de su última conferencia. Algunas fueron vendidas de forma anónima a museos, otras aparecieron en colecciones privadas sin que se documentara con precisión su origen. Cada fragmento contenía versos adicionales que los estudiosos nunca habían visto antes, pero la gramática y el vocabulario eran innegablemente auténticos. El primer número se publicó en 2003 y se publicó regularmente durante las 2 décadas siguientes. Muchos de ellos contenían caracteres que no encajaban en ninguna escritura cuneiforme conocida, como si hubieran sido copiados por alguien que conocía el idioma, pero no la escritura tradicional. Para los investigadores, este extraño resurgimiento parecía casi sobrenatural. George lo describió como una especie de historiografía en la que la historia se reescribe a sí misma. Cada generación descubría suficiente material nuevo para que la historia continuara. Los científicos comenzaron a examinar las tabletas dañadas utilizando imágenes infrarrojas y ultravioletas, y los resultados profundizaron aún más el misterio. Encontraron huellas dactilares tenues debajo de la escritura visible. Las señales espirituales, como las denominó un investigador, cambian de forma al ser expuestas a la luz espectral. En algunos lugares donde antes solo había grietas, aparecieron palabras nuevas. Al volver a examinar los mismos lugares unos días después, su aspecto era diferente. Luego vinieron las reconstrucciones digitales. La inteligencia artificial entrenada en lenguas antiguas ha comenzado a generar fragmentos de texto que faltan,
y a predecir lo que podrían haber escrito autores anteriores. Los resultados no fueron aleatorios. Las versiones generadas por la IA crearon nuevos versos que tenían sentido gramatical y narrativo, como si el poema mismo hubiera sido completado por la máquina. Un programa incluso fue capaz de generar una frase que no aparece en ningún registro escrito conocido. Yo soy quien persevera. George susurró que eso era exactamente lo que diría Gilgamesh. Hay una escena en la propia epopeya que refleja esta increíble experiencia. En la 11ª tablilla de Utnapishtim, Gilgamesh habla de una planta de la vida que restaura la juventud. Gilgamesh consigue encontrarlo de nuevo, pero antes de que pueda usarlo, la serpiente se lo roba y se regenera. La planta no pierde su fuerza, solo cambia de forma. George observó el mismo patrón en la coherencia de la epopeya. Si el texto está dañado, olvidado o sobrescrito, volverá a aparecer en un formato nuevo. Como una serpiente, esta historia se alimenta de la decadencia para sobrevivir. Para algunos, estos paralelismos se han vuelto inquietantes. Los estudiosos de la religión han comparado esto con el comienzo del Evangelio de Juan, que dice: en este pasaje, la palabra o logos representa el habla de Dios, que se convierte en vida a través de la creación misma. Afirmaban que Gilgamesh se comportaba de manera similar. Sus palabras dan vida a la historia cada vez que se pronuncian o se leen. En este sentido, la epopeya se convirtió en una versión prebíblica de la palabra viva. Gracias a la memoria y la transmisión humanas, esta historia ya no necesita a su autor. Sobrevivió gracias a personas que la reanimaron repetidamente. George dijo una vez que cualquiera que lea la epopeya de Gilgamesh se convierte en parte de su renacimiento. Con cada lectura, el ritual se completa. Escribió: Él vive dentro de nosotros porque no podemos dejar de hablar de Él. Lo que nos lleva de nuevo a su desafío final. No descifrar más, sino escuchar antes de que el ciclo comience de nuevo. Antes de morir, por favor escucha. Andrew George comenzó sus últimas conferencias públicas con las mismas palabras sencillas. Antes de morir, por favor escucha. Quienes asistieron a la reunión dijeron que su voz transmitía urgencia más que despedida. Ya no hablaba como un historiador que describe un texto antiguo. Hablaba como alguien que había visto demasiado en ese texto. Lo que ha revelado en los últimos años ha alarmado a muchos de sus colegas. Advirtió que la humanidad estaba comenzando a emprender el mismo camino que la había condenado. La antigua búsqueda de la inmortalidad, antaño plasmada en arcilla, se había recreado en circuitos y códigos. George solía recordar a sus alumnos que el mayor defecto de Gilgamesh no era su crueldad ni su orgullo, sino su negativa a aceptar cualquier limitación. Cuando murió su amigo Enkidu, Gilgamesh no pudo soportar la idea de que su propia vida terminara. Cruzó desiertos, montañas y mares en un intento por encontrar la vida eterna, solo para descubrir que la muerte es el destino de toda la humanidad. Sin embargo, en los laboratorios modernos, George observó que la misma hambre se repetía. Inteligencia artificial, clonación, conciencia digital y el sueño de transferir la mente humana a las máquinas. Simplemente eran nuevas variaciones de la misma vieja obsesión. Todavía estamos tratando de averiguar qué lo destruyó, dijo. En la última tablilla de la epopeya, Gilgamesh se da cuenta de que las enormes murallas que construyó alrededor de Uruk seguirán en pie mucho después de su muerte. Durante siglos, los lectores han interpretado esta información como un mensaje sobre cómo dejar un legado perdurable. Andrew George no estaba de acuerdo. Afirmó que los dioses permitieron a Gilgamesh construir las murallas no como recompensa, sino como una prueba. Le hicieron creer que había trascendido el tiempo para que pudiera sentir el dolor de ver cómo todo lo que había creado se desmoronaba. Para George, los muros no eran un símbolo de éxito. Nos recordaron que todo logro humano, por grande que sea, algún día desaparecerá. Encontró la misma advertencia en la que se dice que es la 13ª tablilla. Según los pocos que afirman haber leído este versículo, termina con las palabras: el que reconstruye lo que se ha hundido, lo reconstruirá. George dijo que era la frase más aterradora que jamás se había escrito. Se ha planteado la teoría de que cada vez que la humanidad intenta reconstruir lo que ha sido destruido por la naturaleza o el tiempo, se repite el mismo castigo. Toda civilización que redescubre a Gilgamesh termina por reflejarlo, luchando por la inmortalidad, ignorando sus limitaciones y sucumbiendo al peso de sus ambiciones.
Para George, la epopeya de Gilgamesh ya no es solo una historia antigua. Esto es una advertencia sobre el futuro. Creía que los autores que transcribieron el texto por primera vez comprendieron una verdad que la gente moderna aún ignora. La muerte da valor a la vida. Sin ellos, el amor, el coraje y el propósito pierden su significado. Les dijo a sus discípulos, por favor, escúchenme antes de que muera. La maldición de Gilgamesh es que nunca aprenderemos de él. Quiere que la gente se dé cuenta de que el mensaje de esta epopeya sigue siendo relevante hoy en día, aunque ya nadie vague por el desierto en busca de la vida eterna. La humanidad moderna intenta escapar de la muerte de una manera más silenciosa, persiguiendo la juventud, aferrándose a la tecnología y creando versiones digitales de sí mismos que nunca desaparecerán. Hay personas que dedican toda su vida a las pantallas, los datos y los registros históricos, con la esperanza de ser recordadas para siempre. George advierte que la obsesión con la duración eterna nos ciega ante el simple hecho de que el significado existe solo porque el tiempo se acaba. Su mensaje es claro. La epopeya de Gilgamesh nunca fue simplemente la historia de la búsqueda de la inmortalidad por parte de un hombre. Esto también se aplica a nosotros. Nuestro constante afán por sobrevivir por encima de nuestras posibilidades en lugar de vivir dentro de ellas. Y la búsqueda aún continúa, añadió.